Guajira y nos toca irnos de nuevo a la actividad que ya estamos haciendo. Señalaría, y le agradezco mucho al profesor Paul Krugman, Premio Nobel, su asistencia aquí. Este es un intento, en mi opinión, de irrumpir, digamos, dentro de los paradigmas que se han construido en el país, uno solo, la verdad sea dicha, alrededor del pensamiento económico y de la política pública económica. Aquí hay, vía medios de comunicación, vía facultades de economía, vía eventos, conferencias, etcétera, la construcción de un pensamiento único alrededor de la economía. Cuando yo estudié economía en el externado, años 77, 82, eso era imposible de pensar. Estudié en el externado de Colombia, era una universidad liberal, lo sigue siendo. Su facultad de economía tenía los mismos profesores de la Facultad de Economía de la Nacional. Mi director de tesis fue asesinado por las FARC después. Jesús Antonio Bejarano se llamaba, uno de los grandes economistas del país. Y lo que estudiábamos era cómo la economía era un encuentro y una discusión permanente de diversas corrientes, antagónicas muchas, cómo era básicamente la construcción de un pensamiento crítico. El pluralismo es la base de la construcción económica, no el pensamiento único. Eso cambió en el tiempo, realmente desde esas fechas, exactamente desde el año en que me gradué a la actualidad, a los días de hoy, se ha transformado la Facultad de Economía, el estudio de la economía, los libros de economía, la discusión pública de la economía, la política económica de los estados, en prácticamente un solo cuerpo que se autodenomina científico, que cree ser científico. Los medios de comunicación lo traducen a partir de la palabra experto. Entrevistamos al experto. El experto es un ideólogo, simplemente, no es un científico. Y generalmente, casi siempre, o 100% casi seguro, habría que hacer una investigación periodística al respecto, pertenece a un único momento de pensamiento económico que vive la humanidad. ¿Qué es lo que llamamos, se le llamaba así en mi universidad, neoclásicos? Eso se degradó, no es propiamente el pensamiento neoclásico el pensamiento dominante hoy. El pensamiento neoclásico se centraba en los bienes y servicios, en el mercado. Lo que vivimos hoy es una extrapolación del mercado prácticamente todas las actividades del ser humano y se le conoce como el nombre del neoliberalismo. El neoliberalismo es el pensamiento único de tipo económico hoy. Ese pensamiento tiene un paradigma, no me voy a extender obviamente porque es el profesor el que debe dar la conferencia y me gustaría escuchar sus conceptos, pero ese pensamiento se basa en el teorema de Walras, un suizo neoclásico, que expuso a través de unas matemáticas muy elegantes cómo si se deja operar libremente el mercado, se alcanza el máximo de bienestar de una sociedad. Ese es básicamente el modelo. Por tanto, lo que debe hacer un presidente, un político, un congreso, etcétera, es dejar actuar libremente el mercado, porque de esa manera se alcanza la maximización del bienestar. Ese teorema se enfrenta hoy con una ruptura, con un desplome total a nivel mundial, a nivel global. Se derrumba el paradigma del pensamiento único económico edificado en estos 40 años. ¿Qué lo derrumba? Mi opinión personal. La crisis climática. Porque el mercado actuando libremente
nos trajo a una circunstancia que vivimos hoy, en donde no es la maximización del bienestar lo que está al frente, sino es la extinción de la humanidad. Es decir, todo lo contrario. Todo lo contrario. No es que las matemáticas se hayan equivocado, es que las matemáticas no pueden sustituir la ciencia. Son un instrumento de la ciencia. Y ante el derrumbe del paradigma, entonces surge no solamente la necesidad imperiosa, humana, categórica, el imperativo categórico de superar la crisis climática, o si no perecemos, sino al lado de este enorme esfuerzo, aún poco evaluado, que tenemos que hacer en todo el planeta, cómo irrumpen nuevos pensamientos económicos o recuperamos antiguos que estaban escondidos, desvalorizados y que estaban planteando quizás lo que nos iba a ocurrir hoy, solo que no los escuchamos, bajo diversos intereses los ocultamos. La irrupción de nuevos pensamientos económicos que debaten, pero también superan el neoliberalismo, pues es una misión que yo creo que debe encarar un gobierno y una sociedad que pretende cambiar. Los cambios no solamente son de política, son de cultura. Es más, el cambio real es cuando es de cultura. Y dentro de la cultura, el pensamiento académico, la teoría, el pensamiento científico, la discusión y el debate académico. Y creo que aquí en esta universidad bien vale la pena que empiece este gobierno, y le agradezco su papel organizador, César, a abrir escenarios del debate, a que la sociedad colombiana pueda acercarse a esta aventura del pensar que debe traernos faro y luz, como decían los franceses, de la diosa razón, sobre los caminos que hay que construir en el mundo actual. Hay dos premios Nobel que me gustaría un día enfrentar amablemente: Paul Krugman y Wilhelm Nordhaus. Nordhaus es el que un poquito antes del COVID publicó un libro, solo lo pude leer en francés, no sé si se publicó en español, que habla de la crisis climática desde el punto de vista neoliberal. Es un interesante acercamiento porque quizás con Nicolás Stern prácticamente no ha habido sino un silencio del pensamiento económico sobre la crisis climática. Y escribe ese libro, el premio Nobel, diciendo que no hay que tener mayor esfuerzo, que la crisis climática tendrá en la medida que África se enriquezca y que en eso que Hegel llamaba la falsa infinitud se puedan proyectar ad eternum, ad infinitum los índices de crecimiento del PIB, la riqueza misma de la humanidad superará la crisis climática, y puso un capítulo de la enfermedad en donde dice que los años de esperanza que se podrían perder, un indicador de la Organización Mundial de la Salud en virtud de la crisis climática, son ínfimos. Al otro año estalló la crisis del COVID. Entonces aquí nos damos cuenta de cuánta distancia hay entre este pensamiento único que se ha vuelto dominante en los 40 años que hemos pasado y la realidad de la humanidad. Bueno, gracias César, y entonces le cedemos la palabra al doctor Paul Krugman. Muy amables.